Ahora va a iniciar. Hola, ¿ahora me escuchan? Ahora sí. Ah, bien, bueno, parece que tenía un problema con el sonido. ¿Qué tal? Buenas tardes, disculpen la demora. No pasa nada. Bueno, mi nombre es Valeria Yesel Curtade, yo soy integrante de la Comisión de Capacitación del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Salta y con enorme satisfacción llegamos hoy al cierre del ciclo de charlas de actualización y capacitación organizado en el marco del Mes del Bioquímico 2026. Queremos expresar, antes que nada, nuestro agradecimiento a todos los profesionales que generosamente compartieron con nosotros sus conocimientos y sus experiencias como disertantes. Su compromiso y dedicación hicieron posible un ciclo de gran nivel académico del que todos nos hemos nutrido. Del mismo modo, queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos en las distintas actividades propuestas por la Comisión de Capacitación. Su participación e interés nos motivan a continuar impulsando nuevos espacios de formación. Para finalizar este ciclo, tenemos la enorme satisfacción de recibir a la doctora Alejandra Guinudinic, que es bioquímica, especialista en genética forense, responsable del Servicio de Biología Molecular Forense del CIF y directora técnica de la Base de Datos Genéticos de la provincia de Salta, quien compartirá con nosotros la charla El rol del perito bioquímico en la justicia. Agradecemos especialmente a Alejandra por haber aceptado nuestra invitación y por sumarse a nuestro ciclo de capacitaciones. Y bueno, sin nada más que agregar, los dejo en compañía de ella para dar inicio a esta charla. Muchas gracias y a disfrutarla. Vale. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias por tu presentación, Gigi. Eh, Muchos a mí no me conocen porque no estoy en la clínica. Es un placer venir a hablarles de una rama tan importante de la bioquímica y una rama de la cual nos tenemos que apoderar nosotros como bioquímicos porque hay un montón de profesiones que solapan con nuestras incumbencias y yo los invito a que se interesen en esta rama tan interesante para conquistarla y hacernos cargo de esto. Con el objeto de impartir justicia, los magistrados que requieran el conocimiento de la verdad histórica de un hecho, es decir, qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó y quién lo hizo, van a tener limitaciones en ese engranaje judicial porque si bien tienen amplios conocimientos, no conocen todos.
Entonces se van a hacer indispensables tomar el conocimiento de otras disciplinas, es decir, otras áreas como podría ser la bioquímica. Y dentro de este marco de conocimientos especiales tenemos todo lo que vamos a denominar ciencias forenses. ¿Y qué son las ciencias forenses? Las ciencias forenses no es nada más y nada menos que la aplicación de una ciencia en su sentido bien amplio para responder cuestiones legales y ayudar a la administración de justicia. De manera práctica, la ciencia forense actúa como un método para verificar un dato y un hecho relevante desde el punto de vista legal. Y nosotros vamos a poder definirlas de acuerdo al alcance, a su interpretación y a la incertidumbre. Con el alcance, ¿a qué me refiero? Que el concepto de ciencia forense alcanza a muchos campos, no solamente a los científicos, podrían ser no científicos como las artes, la mecánica y la propia jurisprudencia, es decir, va a alcanzar a cualquier campo del conocimiento. Nosotros habitualmente estamos, digamos, relacionados con lo que es ciencias, ¿sí? Pero también podría no ser científico, sino parte de otro tipo de conocimientos. Interpretación, ¿por qué? Porque este campo de las ciencias forenses se va a enfrentar constantemente a la tarea de extraer conclusiones fiables de un mar de datos imperfectos que obtenemos a partir de nuestros análisis, que implican hacer inferencias racionales siempre y equilibradas a partir de observaciones para poder obtener un resultado y una prueba que va a servir al juez o al magistrado para tomar una decisión. Incertidumbre, ¿por qué? Porque nosotros somos muy buenos analistas y, como sabemos, todas nuestras mediciones tienen un grado de error, ¿sí? Entonces, poder medir el error va a ser fundamental en la investigación forense para poder acercarnos a esa verdad, ¿sí? Entonces, la estadística sobre la cual se construye esta incertidumbre debe ser de interpretación rigurosa y objetiva, ayudando a cuantificarla, y esa cuantificación va a depender de la evidencia. Bueno, ustedes de la clínica sabrán que no es lo mismo medir una glucosa que medir un colesterol total, porque la variabilidad biológica está presente en la determinación. Bueno, en las ciencias forenses es lo mismo, solamente que es aplicar lo que nosotros sabemos en la clínica a la forencia. Bueno, ¿y qué es un perito? Bueno, antes de seguirles, quiero decir que me pueden parar en cualquier momento para, si tienen alguna duda o si quieren que debatamos acerca de algo, eh, me parece genial. Bueno, ¿qué es un perito? Para el derecho es un profesional con conocimientos especializados que es llamado a un proceso judicial para analizar una prueba, para analizar un indicio, con el fin de ilustrar, de asesorar, de brindar claridad al juez o al tribunal sobre materias que se escapan al conocimiento jurídico. Entonces, en este marco, un perito bioquímico va a ser un profesional de la bioquímica que, debido a sus conocimientos especiales, es convocado por la justicia para analizar evidencias biológicas y químicas y emitir un informe técnico, que nosotros le decimos dictamen, que ayude a esclarecer un hecho delictivo o un litigio. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo soy genetista forense, además, bioquímica experta en genética forense. Pero la bioquímica es muy amplia y un montón de veces a nosotros nos consultan sobre temas que yo no me atrevería a emitir un juicio, como por ejemplo, el último que me acuerdo es si se puede determinar cuándo se contagia una persona de HIV y si sabiendo que está contagiada de HIV se puede hacer se puede, digamos, correlacionar con el HIV presente en otra persona. Yo la verdad no tengo idea, entonces nosotros lo que hacemos es tratar de comunicarlos con las personas que son expertas en el tema dentro de la bioquímica para que puedan emitir un informe, un dictamen técnico acerca de esto. O sea, yo no me pondría a discutir de ello porque hace más de 15 años que no veo nada de clínica ni de microbiología, entonces yo sé de genética, pero no sé de las otras áreas de bioquímica. Entonces, muchas veces nosotros dentro del laboratorio nos convertimos
en simples pasamanos con ustedes que son expertos en otras áreas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es transformar un hallazgo biológico en una prueba científica, real, objetiva e irrefutable dentro de una causa judicial, para que eso le sirva al juez para tomar una decisión acerca de la culpabilidad o la inocencia de una persona. Bueno, ¿y quién puede ser perito? En realidad todos podemos ser peritos. ¿Por qué? Porque es una persona que reúne conocimientos especiales. Yo de genética forense, algunos de ustedes de endocrinología, otros de clínica, y que somos convocados a informar según nuestra conciencia y nuestro saber sobre diferentes competencias judiciales, porque no solamente tenemos el fuero penal, podemos tener en el fuero civil, el penal y el laboral. Solo que en los medios generalmente el que vemos es el penal, el civil y el laboral no. ¿Y cuándo? Cuando el hecho requiere de la apreciación de un experto. Hay hechos o conflictos, cualquiera de los tres, que no requieren de un experto porque tienen que ver con cuestiones más legales que científicas. Pero cuando la cuestión viene por la ciencia, van a necesitar de nosotros. ¿Qué cualidades o qué requisitos debería tener un perito? Bueno, cualidades naturales, por ejemplo, la formación teórica y práctica, es decir, el conocimiento, y un título habilitante. Yo les dije, o sea, yo tengo la especialidad en genética forense. Sería tremendo que yo me ponga a hablar de endocrinología o de bioquímica clínica. Sería irresponsable de mi parte, porque hace un montón que no estudio sobre eso. Bueno, las cualidades jurídicas que suelen pedir, la vocación, el compromiso con la verdad y la justicia, pero eso lo tenemos todos los profesionales que hacemos nuestra ciencia. Intelectualidad, ¿por qué? Porque es la capacidad analítica, crítica y de razonamiento lógico. No es lo que nosotros creemos, es lo que vemos, es lo que podemos probar con nuestros análisis. Y morales, ¿por qué? Porque debemos ser imparciales, íntegros y tener ética profesional. Es decir, no mentir, no informar lo que no hemos visto. Y formales, conocimientos de la normativa legal vigente, es decir, dominio de las leyes y los procedimientos judiciales aplicables para que no perjudiquemos el proceso penal o el proceso civil o el proceso laboral. Bajo las pautas del Código Procesal Penal de la provincia de Salta, porque también es muy importante sobre qué base jurídica estamos establecidos. Nosotros vivimos en Salta, entonces el código que nos compete es el Código Procesal Penal de esta provincia. Nosotros tenemos un conjunto claro de deberes obligatorios y de derechos específicos diseñados para garantizar el rigor y la imparcialidad de nuestra tarea científica. Entonces, primero les voy a contar sobre los deberes del perito, es decir, las obligaciones cuando nos transformamos en perito. Son responsabilidades legales y éticas que asumimos como profesionales al ser convocados. Tenemos la obligación de comparecer y aceptar el cargo, es decir, cuando judicialmente un perito es designado, ¿y esto cuándo va a ocurrir? Tenemos dos formas. Una, que trabajemos para la justicia, como lo hago yo, y otra es que nos hayamos inscrito en el Poder Judicial para ser peritos de parte. Y la otra, tercera opción, sería que les pidan que den un resultado, que den una opinión o que elaboren un informe, porque son los únicos idóneos para hacerlo. Por ejemplo, desde la clínica, a veces tienen que resolver, qué sé yo, se pudo haber infectado, cómo es el proceso de la infección. Bueno, se me ocurren un montón de casos, pero la obligación de comparecer y aceptar el cargo es un deber civil, en realidad. Entonces, si nos designan judicialmente, tenemos que presentarnos en la citación de la autoridad, y si es un perito propuesto a instancias de alguna de las partes, se debe formalizar la aceptación del cargo. O sea, después, tenemos deber de veracidad y objetividad. ¿Y esto qué significa? Que debemos proceder con absoluta imparcialidad en pos solamente de la verdad, no a favor de alguna de las partes que nos ha contratado o del Estado en particular, limitándonos solo a reportar la verdad científica. No podemos ocultar datos ni falsear resultados o emitir conclusiones maliciosas. ¿Por qué? Porque eso es un delito que está tipificado y se llama falsa pericia, bajo el Código Procesal de Nación ya.
Tenemos el deber de excusación, porque si hemos sido designados de peritos, pero tenemos algún interés, o somos familiares, o tenemos una amistad íntima con las personas involucradas en el hecho, nosotros tenemos el deber de excusación. No podemos ser objetivos si conocemos a las personas o estamos involucrados de alguna manera. Debemos realizar rigurosamente la pericia, es decir, debemos examinar minuciosamente el objeto, la persona, la muestra encomendada, empleando un método científico que está aceptado en nuestra comunidad, es decir, que está probado que funciona. Y debemos presentar un dictamen de manera formal, es decir, un informe técnico o pericial de manera formal que tendrá sus partes. Y ese escrito debe contener de forma detallada todas las operaciones que hemos realizado, los resultados, de manera clara, concisa y entendible. Y por último, el último deber que tenemos los peritos es comparecer al debate oral. Salta desde mayo, desde el 1 de mayo, ha cambiado un poco el Código Procesal y a partir de este año tenemos los juicios por jurado para algunos procesos. ¿Qué quiere decir eso? Que que hay un juicio popular, es decir, que está constituido por todos los ciudadanos que han sido seleccionados de una manera lógica y, digamos, tiene toda una secuencia de selección. Y nosotros, desde nuestra ciencia, tenemos que explicarle a 12 personas comunes, a 12 personas que podrían ser mi mamá, mi papá, eh, la maestra de mi hija, tengo que explicarles lo que hice en un informe pericial sin perder objetividad y sin perder ciencia, es decir, traducir a un lenguaje entendible sin perder la ciencia de lo que nosotros hicimos. Y lo tienen que entender porque la persona que está siendo juzgada tiene que tener la posibilidad de su defensa. ¿Y cuáles son nuestros derechos como peritos? Bueno, son las facultades y protecciones que la ley procesal nos otorga para que podamos llevar a cabo nuestra labor eficazmente. Es decir, debemos poder percibir honorarios. En el caso mío, que soy un perito estatal, el sueldo me lo paga el Estado. Entonces yo no puedo percibir por fuera del Estado otros honorarios acerca de una pericia. El Estado ya me está pagando. En el caso de los peritos nombrados por las partes, sí tienen derecho a percibir o la regulación de sus honorarios, y esos costes pueden resultar en los casos civiles en general, resultan de parte de los honorarios que dice el juez, ¿sí? En otros casos, algunos peritos ponen su propia cota de honorarios y eso debe ser pagado. También nosotros como peritos debemos tener acceso al expediente y a los elementos de prueba, es decir, a examinar las actuaciones judiciales vinculadas a nuestra tarea, no a toda la causa, pero sí a nuestras tareas, es decir, cómo se levantó la muestra, quién la levantó, de dónde se la levantó, porque nosotros tenemos que verificar la idoneidad de ese objeto que no ha sido adulterado antes de nuestro proceso o antes de que nosotros podamos acceder a él para realizar las pruebas necesarias. Después podemos solicitar una prórroga, porque muchas veces pasa que los magistrados creen que un estudio puede demorarse 48 horas, un mes, y en realidad hay veces que un estudio se demora una semana, no un mes, y podemos entregar el informe antes, o hay veces que entran tantas muestras en la solicitud de estudios que necesitamos más tiempo, o por ejemplo, vamos a partir de una muestra complicada como podría ser un hueso, para la identificación de un individuo, y un hueso lleva mucho más tiempo para extraer ADN que podría ser una gota de sangre. O se me ocurre, por ejemplo, si tuviéramos que probar la presencia de algún patógeno, no es lo mismo, digamos, por ejemplo, los patógenos tienen diferentes tiempos de incubación, diferentes medios de cultivo y diferentes pruebas para identificación. Entonces, a lo mejor, por más que el magistrado quiera 48 horas, necesitamos una semana. Entonces, muchas veces el tiempo de la pericia va a depender del material de partida y de todos los pasos que tengamos que hacer científicos para obtener un resultado y poder emitir un informe. Y también tenemos derecho a proponer condiciones para la pericia. ¿Y esto qué implica?
que podemos requerir que los análisis o experimentos se ejecuten bajo ciertas condiciones técnicas indispensables, como por ejemplo el uso de instrumental específico de laboratorio, para resguardar la validez de la muestra y evitar su destrucción y contaminación, porque alguna vez podrá alguno pensar que se puede hacer cualquier cosa en cualquier lado, y no podemos. Por ejemplo, para hacer un análisis genético yo necesito sí o sí tener un secuenciador automatizado. Sin el secuenciador no puedo obtener el perfil genético. Yo no podría hacer un estudio de bacteriología porque en mi laboratorio no tengo los medios de cultivo, tampoco tengo estufas, es decir, el instrumental necesario para poder emitir un informe lógico y real acerca de un material. Bueno, este vínculo de entre los deberes y las obligaciones hace que nosotros tengamos que tener mucha cintura cuando hacemos nuestros informes técnicos porque somos plausibles de impugnaciones judiciales. Es decir, de que nuestro informe deje de servirle a un magistrado. ¿Y eso cuándo puede pasar? Cuando nosotros asumimos nuestro cargo, ¿sí? Y no nos damos cuenta que nuestro deber científico puede impactar de forma directa en la validez jurídica de una causa. Es decir, si yo fallo en mi deber procesal, si no cumplo con la cadena de custodia, si no cumplo con el procedimiento científico adecuado y acorde a la muestra con la que estoy trabajando, las partes podrían solicitar la nulidad de la prueba y nosotros estaríamos cometiendo, no un delito, porque no es un delito, pero sí estaríamos cometiendo una impericia, es decir, actuando irresponsablemente sobre una muestra que a lo mejor es única, generalmente son únicas. Entonces, cuando el perito asume su cargo, ¿sí? Nosotros debemos entender que esto va a impactar de forma directa. Y si nosotros fallamos procesalmente, es decir, no cumplimos algo del proceso judicial o no cumplimos algo de la metodología, nosotros le damos una ventana legal para que la parte solicite la nulidad de la prueba. Y es un derecho, puede ser de la parte acusatoria o de la parte de la defensa o de la querella. Bueno, y en este sentido, ¿qué deberes y rigores técnicos de la cadena de custodia tendríamos que cumplir? Bueno, el Código Procesal exige que el perito aplique métodos científicos validados y que resguarde los elementos de prueba. Es decir, yo antes de proceder con la evidencia o la muestra o el indicio biológico, yo tengo que estar seguro cómo se analiza eso. No voy a probar en esa muestra, yo ya tengo que tener el método totalmente validado. Es decir, yo tengo que haber probado que ese método en mi sistema funciona. ¿Cuál es el riesgo? Las muestras biológicas, ya sean sangre, semen, fluidos hisopados, qué sé yo, efluentes cloacales, el material de una industria, una colecta quirúrgica, un feto de un embarazo, de un aborto legal, eh, no sé, la muestra que ustedes quieran, generalmente es única, ¿sí? Y si el perito bioquímico no documenta meticulosamente cómo se tomó la muestra, quién abrió el sobre, a qué hora, qué reactivos usamos, los lotes, eh, y dónde almacenamos el remanente, estamos violando el deber de rigurosidad, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la consecuencia judicial? La impugnación, es decir, el abogado defensor no va a atacar mi capacidad como profesional, porque no, o sea, no está en juego eso, lo que está en juego es el camino de la muestra. ¿Qué pasó con esa muestra desde que yo la tengo en mi poder hasta que emito un informe pericial? Entonces, se puede argumentar que se ha roto la cadena de custodia y vamos a generar una duda razonable sobre mi procedimiento, sobre el tratamiento de esa muestra, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que si es suficientemente razonable esa duda, el juez lo va a aceptar y la prueba se excluye y un culpable podría quedar libre o un inocente podría quedar preso. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el rigor técnico y con la conservación de la cadena de custodia. Nos debemos el deber de imparcialidad y las recusaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que yo sea un perito, ¿sí?, que trabajo para el Estado y trabajo para el Ministerio Público Fiscal, yo tengo el deber de ser un tercero neutral. Y mi única exclusividad es con la verdad de la ciencia. Yo no estoy ahí para decir que este es culpable o este es inocente. Yo estoy ahí para poder obtener un resultado e informarlo.
¿Cuál es el riesgo? Omitir un vínculo, por ejemplo, que yo les decía que nosotros podemos excusarnos. Yo podría empezar a procesar la muestra y omitir avisarle al fiscal o a la defensa que tengo un vínculo previo con alguna de las partes. Yo ahí ya no voy a ser imparcial, voy a ser parcial porque tengo un interés porque conozco a las personas. O haber manifestado una opinión previa sobre el caso en redes sociales, por ejemplo, o tener algún interés directo en el resultado. A ver, siempre tenemos un interés que es que sea justicia, pero si yo tengo estoy involucrada además sentimentalmente o tengo alguna afinidad con alguna causa política, religiosa, no dejo de ser imparcial y no puedo analizar esa pericia. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la consecuencia judicial? La impugnación. Si se demuestra que yo tenía un causal de recusación y no me excusé, estoy incumpliendo mi deber y todo mi dictamen carece de valor legal. Entonces, el tribunal lo que va a considerar es que está contaminada, la prueba está contaminada de subjetividad y va a anular meses de investigación. Y a lo mejor era la única muestra probatoria, ya sea por el imputado o la víctima, no importa. Después tengo el deber de la claridad y de la defensa en el juicio oral. Si bien yo emito un dictamen escrito, es decir, un informe escrito, yo después voy a ir a la posterior declaración en el debate oral. Y ambos, tanto el informe escrito como mi declaración en el debate oral, deben ser comprensibles para todas las personas, no solo para los bioquímicos o para aquellas personas que saben de nuestra materia. No solo los jueces y los digamos, abogados van a estar ahí, también va a haber personas comunes. Y el propio imputado y la propia víctima tienen el derecho de poder saber cómo se trabajó. ¿Cuál sería el riesgo aquí? Si yo presento un informe plagado de tecnicismos incomprensibles, sin explicar un fundamento científico, o el margen de error de mi método, ¿sí? Yo no estoy siendo clara. Y eso puede ser interpretado de varias formas. De nuevo, la consecuencia judicial va a ser la impugnación de mi informe técnico y en el contraexamen del juicio oral, los abogados litigantes van a buscar que yo pise el palito, es decir, que me contradiga. Si yo siempre hago lo mismo y siempre soy clara con mis informes técnicos, difícilmente puedan objetar mis ciencias. Entonces, yo no debo mostrarme dubitativo porque yo debo estar seguro de lo que hice. Y para eso cumplí todos los otros pasos. Bueno, entonces, nosotros los bioquímicos, cuando tomamos este rol de peritos, nos convertimos en auxiliares de justicia. Y nuestra función está enmarcada en el marco de un proceso judicial o judicializable que tiene como fin la resolución de un conflicto bajo el control de un magistrado. Nosotros no vamos a decidir nada. No vamos a juzgar ni vamos a emitir opiniones. Nosotros lo que vamos a emitir es conclusiones periciales que van a venir de nuestra ciencia, no de nuestra opinión o de nuestro parecer. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que hablemos de alguna cosa de estas? Bueno, si no es así, seguimos. Bueno, ¿y cuáles van a ser las funciones en el proceso penal? Bueno, se van a centrar en la producción de evidencia técnica y la presentación ante el tribunal. Y las más importantes, ¿qué van a hacer? La realización de exámenes y estudios, ¿sí? Es decir, ejecutar los análisis científicos ordenados por el tribunal o el fiscal. Ahí no hacemos lo que nosotros queremos, sino nos van a dar una orden, por ejemplo, identificar a una persona, por ejemplo, ¿es posible que el material genético o el material biológico del imputado se encuentre en una bombacha? Bueno, vamos a proceder a hacer eso, ¿sí? O puede ser del magistrado, juez, fiscal, o a pedido de la parte, porque nosotros, si bien trabajamos para el Ministerio Público Fiscal, nosotros también trabajamos a pedido de la parte. Si la parte requiere algún estudio, nosotros también lo podemos realizar. Y vamos a aplicar simplemente el método científico para analizar la muestra o un hecho en particular. De ello va a surgir la emisión del dictamen pericial o informe, que es un informe escrito, firmado y fechado, donde nosotros vamos a explicar el método empleado, el resultado obtenido y las conclusiones técnicas obtenidas a partir de esos resultados. Tenemos que intervenir en las audiencias, es decir, comparecer y declarar
ante el tribunal de juicio que puede estar compuesto por un juez, por tres o por un tribunal popular, y vamos a tener que defender nuestro informe pericial ante estas personas. Vamos a poder hacer actuaciones interdisciplinarias, es decir, en aquellos casos complejos nos pueden convocar por ejemplo, cuando involucra a personas que son vulnerables o en situaciones de alta complejidad, nosotros debemos colaborar con otros profesionales de manera conjunta e interdisciplinaria para tratar de resolver su situación. Y además, otra función que ya me van a escuchar mucho hablar de la imparcialidad y de la objetividad, porque es como un pilar fundamental en nuestra actividad. El perito no representa la parte que lo propone. El perito, al ser un auxiliar del tribunal, digamos, su función técnica va a ser ejercer con total objetividad sin admitir sugestiones ni intereses ajenos a la verdad científica. Nuestra función, a pesar de que esté determinada por una de las partes o que nos haya contratado una parte, por ejemplo, defensora, es con la verdad. O sea, nuestra función debe ser imparcial y objetiva. Nosotros no debemos, digamos, ponernos de ninguna parte. Bueno, y dentro de los análisis y tareas periciales que realizamos los bioquímicos, tenemos el análisis de fluidos biológicos, que puede ser la identificación y el cotejo de muestras que contienen sangre, saliva, semen, sudor, fluidos vaginales en escenas de crimen o elementos de prueba. Pueden ser pruebas de ADN y de genética forense para la realización de estudios de filiación o identificación de perfiles genéticos criminales. Nosotros siempre hablamos de humanos, pero también podríamos hablar de animal, identificación animal o vegetal. Por ejemplo, tenemos el abigeato, que es el robo de ganado, se puede probar desde la genética, o siempre cuento una causa que a mí me impactó muchísimo en los primeros años de trabajo acá en Salta. Una persona apareció a la vera de la Ruta 9 sin vida, con signos de haber sido colisionada por un auto. En la autopsia se confirma que le habían atropellado y el auto se había dado a la fuga. Entonces, con el análisis de cámaras encontraron un auto que coincidía con el color, la marca, la patente no se veía bien y tenía unas manchas de sangre. Pero cuando se le pregunta al señor, se le informa de lo que había ocurrido, él dice que él sí había impactado con un perro y que el auto estaba chocado por un perro. Bueno, hicimos las pruebas y verdaderamente había sangre, no era humana, y pudimos determinar que se trataba mediante una prueba que se llama citocromo bioxidasa, que era de un can. Entonces, miren qué importante que es no solo tener pruebas para humanos, sino también para corroborar el testimonio de una persona que decía que no había atropellado a una persona, sí un perro, y si no hubiéramos tenido la prueba, a lo mejor hubiera sido puesto en detención. También tenemos la toxicología forense, que es una gran rama sobre la cual sé muy poco, pero bueno, trabajo con mis colegas toxicólogos en el laboratorio de al lado. Ellos detectan drogas de abuso, venenos, alcohol o medicamentos en muestras biológicas, tanto en personas vivas como en cadáveres. También podemos hacer el análisis químico de evidencias, como la evaluación de sustancias desconocidas encontradas en un operativo, o la adulteración de medicamentos o contaminantes ambientales. Y una gran tarea pericial nuestra va a ser garantizar la cadena de custodia, es decir, asegurar que la muestra, mientras está en nuestras manos, no pueda ser contaminada, no se altere o se reemplace desde el momento, digamos. Nosotros, por ejemplo, en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales actuamos desde la colecta en escena hasta que se termina la tarea pericial. Pero podría ser que llegue una muestra que nosotros no hayamos colectado y el aseguramiento de esa muestra se realiza fijándonos en la cadena de custodia por todas las manos que ha pasado y garantizando el proceso. Bueno, ¿qué tipo de peritos podemos encontrar en el ámbito judicial? Bueno, eso va a depender de quién lo designe. Un perito bioquímico puede actuar como perito oficial de oficio, yo soy un perito oficial,
que soy designado directamente por el juzgado o el tribunal o pertenezco al cuerpo médico forense de la policía o al Poder Judicial. En mi caso, pertenezco al Ministerio Público, ¿sí? Y el Ministerio Público hoy tiene peritos de la defensa y peritos de las fiscalías. Yo soy un perito de fiscalía. Y nuestro informe, en teoría, es neutral, debería ser neutral siempre. Y también puede ser un perito oficial, un perito como ustedes, un bioquímico que se inscriba. Yo conozco al menos 2 de ustedes que están inscritos y que muchas veces van a realizar la tarea de control de nuestra pericia y trabajan a nuestro lado. Se inscriben como perito en el área que les, digamos, que les competa. Por ejemplo, nosotros tenemos peritos para genética y hay peritos para toxicología. Son 2 bioquímicas que normalmente vemos. Y estas peritos están inscritas de oficio, entonces pueden ser designadas también. Y tenemos los peritos de parte, que son contratados por alguna de las partes involucradas, puede ser la defensa, la querella, para supervisar la pericia oficial o proponer nuevos análisis o impugnar los resultados de la contraparte si se detectaran fallas metodológicas. Bueno, desde la bioquímica ya les conté que nosotros lindamos con un montón de profesiones. Históricamente la bioquímica se ha dedicado a la toxicología clínica, al análisis de estupefacientes, plaguicidas, incendios, al análisis de pinturas. Desde la química podemos analizar inorgánicos y orgánicos, y la serología se refiere al estudio de los fluidos biológicos, clásicamente la hematología y la seminología. Eh, y nosotros compartimos con los biólogos la disciplina de la genética y la biología molecular, que puede ser humana, vegetal o animal. Y después una rama de la biología, que podría ser la palinología, la entomología y la tricología, que dentro de estas dos, la única que podríamos llegar a hacer es la tricología. Para la entomología necesitamos conocimientos que no tenemos, que es el estudio de los insectos, y la palinología es el estudio de los pólenes, bueno, con estudio podríamos llegar a adquirir esos conocimientos, pero no están dentro de nuestra rama. Bueno, yo les voy a contar de genética forense, a ver si los interesa. A mí me encanta. Nosotros nos encargamos de la resolución de delitos, o sea, o la genética forense se encarga o la usan para la resolución de delitos como podrían ser los homicidios, los abusos sexuales, robos, hurtos, privación ilegítima de la libertad. Podríamos también, o la emplean para la identificación de cadáveres, ya sea de personas desaparecidas, de personajes históricos o de víctimas de grandes catástrofes, como podría ser esto tan tremendo que les está pasando a los venezolanos. Podríamos usarlo para pruebas de paternidad o para probar cualquier tipo de vínculo biológico, o para la identificación de especies o de individuos concretos pertenecientes a una especie determinada. Por ejemplo, en esto que yo les hablo del abigeato, hay un gran rubro que es la comercialización de carnes bueno, que nosotros no solemos comer, como de canguro, de camello, de llama. Bueno, esas carnes que son, no me sale la palabra ahora, pero son salvajes, muchas veces son caras, y a veces quieren vender un tipo de carne por otra. Entonces se puede hacer la identificación de esas especies para ver si dentro de la venta o la comercialización de estas carnes son del animal que dicen ser y no de otros. O por ejemplo también puede pasar, el otro día tuvimos una consulta porque un señor reclama la paternidad. Es como que el semental, el toro, se cruzó de campo y embarazó a 2 vacas. Y parece ser que el semen de ese toro es muy valioso porque es un toro muy certificado. Bueno, entonces ahora tenemos que realizar la paternidad de ese toro. Nosotros no lo vamos a hacer porque no tenemos los marcadores, pero se envía al INTA para resolver un conflicto
que por ahora es civil, pero que podría transformarse en penal. Entonces sí podemos también hacer la paternidad de algunos animales. No nosotros, porque nos dedicamos a las pruebas penales, pero ya sabemos quién lo hace, que es el INTA Castelar, y las muestras van a ser mandadas para allí. Bueno, ¿cuál es la naturaleza del análisis de ADN forense? ¿Por qué usamos el ADN y cuál es la virtud, la ventaja? Bueno, el ADN o nosotros somos muy variables en algunas regiones de nuestro ADN. Y esas regiones se denominan STR o regiones cortas repetidas en tándem. Y se encuentran en el ADN nuclear, en el ADN del núcleo de nuestras células. También podemos usar el ADN mitocondrial o podemos emplear unas variaciones de nucleótido sencillo, que estas se utilizan para hacer todo lo que es genealogía, que ahora ustedes deben haber escuchado en un montón de páginas, estos que compran un kit de extracción de ADN y lo mandan, se hisopan la boca y lo mandan para ver qué ascendencia tienen. Bueno, para esos estudios se emplean variaciones de nucleótido sencillo o simple. ¿Por qué se usa el ADN? Porque empleamos una batería adecuada de marcadores genéticos que proporcionan un poder de discriminación grandioso que nos permite la identificación individual con una probabilidad de error casi despreciable. Ya vamos a ver en números eso. El perfil genético o huella genética se compara con un ADN de referencia de una persona de interés para calcular la probabilidad de que ese ADN provenga de ese individuo y no de otro. Y además el ADN en muy poco tiempo avanza de manera intrépida y permiten incluso predecir rasgos visibles hoy, como el color de cabello, ojos, piel, o sea, la determinación del fenotipo nuestro y el origen biogeográfico, aunque estas pruebas todavía se encuentran en sus inicios y se usan como instrumentos de investigación para acotar grupos, es decir, para excluir grandes masas de gente y ver un grupo más pequeño para tratar de buscar un sospechoso. Y no se pueden usar como pruebas finales ante un tribunal porque, por ejemplo, yo les puedo contar que yo, dentro de las pruebas estas que estamos haciendo, yo me hice la determinación del fenotipo y según el fenotipo yo debería tener ojos verdes y no los tengo, tengo unos ojos marrones. Entonces es evidente que hay que poner a punto muchas cosas a nivel mundial. Esta determinación no me la hice acá en Salta, me la hice en un curso que hicimos, un curso en diciembre del año pasado de secuenciación en paralelo masivo, donde se podían probar características fenotípicas. Y bueno, resultó ser que mi fenotipo no coincide con el fenotipo determinado por mis genes. Bueno, ¿qué consideraciones éticas y de privacidad tenemos que tener al realizar estudios de ADN o que involucren el ADN de las personas? Primero debemos ser conscientes que los datos genéticos son confidenciales, es decir, nosotros tenemos que mantener el anonimato de esas personas y de sus datos genéticos para proteger la privacidad de la persona involucrada en el análisis. Y para ello tenemos varias leyes nacionales, que tenemos la Ley Nacional de Protección de Datos Personales y las leyes de base de datos genéticos, que son leyes relativamente nuevas, pero existen y deben ser cumplidas, nosotros las cumplimos. También debemos respetar los derechos de las personas, es decir, nosotros podemos estudiar sobre características del genoma que no tengan que ver con condiciones de enfermedad. Por eso estudiamos los STRs. Y debemos asegurar que se sientan seguros y respetados. Por ello, cuando vamos a analizar una muestra genética, firmamos un consentimiento informado donde, valga la redundancia, le informamos qué vamos a hacer con su muestra genética, qué regiones de su ADN vamos a analizar y les decimos cuáles pueden ser los perjuicios de la toma de muestra, porque ahora habitualmente tomamos hisopados bucales, pero en algún momento se tomaban punciones venosas de sangre y bueno, y eso puede traer, como es una técnica mínimamente invasiva, pero es invasiva, puede traer aparejados algunas contraindicaciones físicas. Y para el fomento de la confianza, es decir, la transparencia, el respeto por la privacidad, nosotros codificamos todas las muestras. Nosotros cuando empezamos a trabajar con las muestras no tenemos idea a quién pertenece, solamente sabemos que tiene un número.
Y esos datos genéticos no pueden ser usados más que para el objeto de la pericia, es decir, en el estudio de la causa en particular. Bueno, los sistemas genéticos, yo ya los introduje un poco, pero ¿por qué somos interesantes como sistemas genéticos los humanos? Porque estamos constituidos por 100 trillones de células, la mayoría de ellas nucleadas. Somos seres eucariotas, por lo tanto la información genética se encuentra contenida en nuestros cromosomas, que están en el núcleo celular, y además están también contenidos parte de nuestra información genética es en las mitocondrias, con la particularidad de que somos en un 97% iguales, todos, ustedes, a mí y yo a ustedes, y en ese 3% que somos diferentes, nosotros encontramos la variabilidad para poder identificar una persona con un error muy despreciable. Nosotros vamos a emplear 3 tipos de marcadores para poder analizar a las personas: los marcadores autosomales, que son heredados digamos, heredamos el 50% de nuestra madre y el 50% de nuestros padres, y a nuestros hijos les pasamos el 50%. Estos marcadores autosomales se encuentran contenidos en los cromosomas, en el núcleo de la célula. También utilizamos, y son los que identifican individuos. Y también vamos a usar marcadores de linaje, que son los marcadores de cromosomas sexuales. Acá yo les he puesto solo el Y, pero también usamos el X. El cromosoma Y nos va a dar las patrilíneas, es decir, todos los masculinos de una misma línea patrilineal van a tener el mismo haplotipo de cromosoma Y, porque se hereda eh, sin recombinaciones de padres a hijos. Y vamos a tener los linajes maternos, que son los linajes que están en el ADN mitocondrial, que es un ADN circular, que está en el citoplasma dentro de las mitocondrias, y es heredado por completo, y acá hay un error, dice, pero solo por las hijas. No, es heredado de las madres a los hijos y a las hijas. Ahí yo puse mal. Podemos determinar todas las personas que pertenecen a un mismo linaje materno, mujeres y varones. Y el cromosoma Y va a depender, ¿sí? Nosotras las mujeres, como tenemos 2 cromosomas X, lo que va a suceder en nosotras es la recombinación del material genético, y nosotras a nuestras hijas vamos a heredarles el 50% en un cromosoma X y su papá en otro. Pero los varones no tienen 2 cromosomas X, tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, entonces no se produce la recombinación de la información genética y se hereda de manera similar al Y. Bueno, para que tengamos en cuenta, 1 gramo de ADN contiene tanta información como 1 trillón de DVDs. Información que ya no sirve mucho porque ya no usamos DVDs para recopilar la información. Bueno, ustedes todos deben haber visto alguna de estas series. Yo sí las veo, a mí me gusta La Ley y el Orden, me parece que es eh, la que más se adapta al proceso penal en sí. Las otras son interesantes, son divertidas, pero no se adaptan tanto al proceso penal. Y además estamos todo el tiempo bombardeados por los diarios, ¿sí? Por las redes sociales. Y nosotros los peritos tenemos que poner en la balanza para ver qué es ficción y qué es realidad, porque un montón de veces leemos los diarios o escuchamos los comentarios de las personas con las que coexistimos, y muchas veces es muy ficción lo que se dice en los medios de comunicación y en las series, y la realidad científica es bastante distinta. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando ocurre un delito, ¿sí? Que vamos a simbolizarlo con este punto amarillo que está acá, antes de que ocurra el delito, ¿sí? Ya había ADN, ¿sí? A no ser que tengamos un ambiente estéril, libre de todo contaminante, lo cual es casi imposible. A ese ADN, que ya estaba antes de que ocurra el delito, nosotros le vamos a decir ADN de indicio de fondo. Y vamos a decir que es una transferencia secundaria de material genético, porque no queríamos que esté ahí, pero ya estaba ahí. Después de que se comete el delito, va a pasar un tiempo hasta su descubrimiento. Y en ese tiempo, nosotros vamos a decir que ese ADN, que probablemente pertenezca al culpable y a la víctima, o a alguno de los dos,
es el ADN que sirve en la investigación penal. Luego del descubrimiento, van a llegar los investigadores, se van a tomar las muestras, después la muestra va a pasar al laboratorio para que la analicemos y una vez analizada vamos a emitir el informe pericial. Entonces, si el ADN se deposita entre el descubrimiento y la emisión del informe pericial, vamos a decir que ese ADN es contaminación. Bueno, esa contaminación nosotros la podemos controlar. ¿Cómo la controlamos? Y la controlamos utilizando los elementos de protección personal en la escena para levantar la muestra. En el laboratorio de genética, por ejemplo, tenemos separadas las diferentes regiones, por ejemplo, el lugar del análisis del objeto, extracción de ADN separado de bajo contenido de ADN, de alto contenido de ADN. Tenemos divididas las áreas en pre-PCR, PCR y post-PCR. Nadie puede entrar al laboratorio sin sus elementos de protección personal, todo el personal está tipificado. Entonces, el ADN de contaminación lo podemos controlar. Lo que no vamos a poder controlar es el que está acá en azul, que es la transferencia secundaria, y el que nos interesa verdaderamente es que es el que está en amarillo y naranja, que es el ADN depositado por el propio delito o en la escena criminal. Bueno, como yo les decía, en la ficción criminal entra el investigador, si ahí lo ven, con el traje, con el capsuit, todos divinos, entran a la escena y ahí lo que podemos ver son dos colores, uno azul y uno celeste clarito. Bueno, levantan la muestra, van al laboratorio y 30 segundos más tarde llegan los resultados. Tenemos una coincidencia perfecta, se detiene a la persona que va presa. Bueno, pues eso no es lo que pasa en la realidad. Lo que pasa en la realidad es, como en este cuadrito que estamos viendo abajo a la izquierda, ay, en ese cuadrito vemos un montón de colores: rojo, verde, amarillo, celeste, azul. Vemos que los investigadores o los peritos que van a ir a la escena, los criminalistas, están ataviados con sus mamelucos, sus guantes, cofias, bueno, ¿cómo se llama esto que nos ponemos en la boca desde la pandemia? Barbijos. Los resultados tardan unas horas o días en llegar, porque depende, yo les dije que depende del material de partida, los resultados de genética pueden demorarse entre 48 horas y meses, y las muestras no siempre son perfectas, no siempre se obtiene una coincidencia. Y después, una vez que tenemos los resultados periciales, el ADN no es todo, es solo una pieza del rompecabezas. Va a haber una investigación, un proceso penal y un juez va a decidir si esa persona es culpable, inocente o cuál va a ser su pena. Entonces no es tan sencillo como cuando vemos CSI. Yo les dejo este enlace que es Sense About Science or Activities Forensics Genetics, que está traducida al castellano y es de ese lugar saqué esta imagen y es una guía muy sencilla pero muy científica de qué es lo que hacemos en genética forense y para que lo lean. Bueno, el contexto del ADN es ideal, pero el ADN solo no resuelve un delito. El análisis de ADN constituye un instrumento de investigación. Nos sirve para incluir o para excluir individuos de una investigación. Y es eficaz cuando se lo utiliza dentro de un contexto más amplio, formado por todas las demás pruebas de un caso. La sola presencia de un ADN en una escena no dice nada. Entonces ahí es importante que nosotros tengamos establecidas metodologías de recolección de muestras y evidencias, preservando su estado original para garantizar su posterior análisis con fines probatorios o identificatorios. Si eso no pasa, no vamos a proceder. Si la muestra de evidencia no se toma sistemáticamente siempre de la misma forma o no llega correctamente para su procesamiento, el resultado que nosotros obtenemos no tiene ningún tipo de valor probatorio, porque podría estar contaminado y puede fundamentar la duda razonable para la parte. Entonces, lo más importante en la tarea pericial nuestra es la colecta de la muestra, más que el análisis en sí. Bueno, y para poder hacer todo esto, nosotros tenemos que provocar la estandarización en las ciencias forenses, no solo en la genética, en cualquier ciencia forense.
Entonces, nosotros tenemos que tener una garantía de calidad y acreditación, es decir, garantizar que los analistas en genética forense o en cualquier rama de la bioquímica forense o de cualquier ciencia, que esos analistas estén formados, que se capaciten continuamente, que los métodos que empleamos para las determinaciones técnicas estén validados o verificados según corresponda, que el análisis y la interpretación de los perfiles sea el correcto, que no dependa de la subjetividad del operador, sino que de un análisis objetivo. Que una vez que esos perfiles estén obtenidos haya una valoración estadística. Yo no puedo valorar la prueba sin que haya hecho un análisis estadístico sobre eso. Tengo que hacer un registro en las bases de datos de ADN y la prevención de la contaminación en el laboratorio para que eso tenga valor. ¿Y esto de dónde lo saco? Nosotros no hemos inventado absolutamente nada. Nosotros lo que hacemos es seguir guías internacionales y nacionales, como puede ser la de la Sociedad Argentina de Genética Forense, que nos dan directivas y directrices para poder estandarizar todo lo que es genética forense. Es decir, que en el laboratorio de Salta hagamos lo mismo que en el laboratorio de Buenos Aires, de La Rioja o de La Pampa. Entonces, cualquier laboratorio forense, no importa la disciplina, debería aportar dos cualidades sobre sus resultados, que sean veraces y que sean fiables. ¿Y eso cómo logro? Con resultados precisos, confiables y trazables. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que garantizar es el análisis de la muestra, ¿sí? No importa nada más que eso. ¿Y por qué importa eso? Porque esos resultados deben ser técnicamente válidos para el juez o para las personas que van a proceder a la investigación en base a nuestros resultados. Es decir, van a descartar hipótesis o van a seguir con algunas hipótesis de investigación. Bueno, acá en Argentina nosotros tenemos un organismo que es el Organismo Argentino de Acreditación. Yo orgullosa les cuento que el laboratorio de Salta fue el primero en acreditar la norma ISO 17025. Ahí les he puesto, nosotros tenemos el número 267, ahí está el alcance sobre los análisis que nosotros realizamos, cuáles están alcanzados, en general son todos. Y es muy importante esta acreditación porque ha hecho que nuestro laboratorio sea súper confiable y que muchas pericias que históricamente eran enviadas a otros países o a otros laboratorios del país sean hechas en su totalidad en Salta, y muchas pericias no son hechas en otras provincias y son enviadas a Salta para que las hagamos nosotros. Bueno. Ahora les voy a hablar de los análisis que hacemos dentro del fuero civil y del fuero penal. Vamos a ver, primero vamos a ver la determinación de vínculos biológicos de parentesco o la identificación. Bueno, ¿qué es un vínculo biológico de parentesco en la genética forense? Se refiere a las relaciones genéticas que existen entre los individuos, al menos dos. Y acá tenemos que diferenciar el vínculo biológico social del vínculo genético, porque nos ha pasado un montón de veces que necesitábamos identificar una persona y las personas que se presentan de muy buena voluntad, porque lo que quieren es saber si su familiar es esa persona, se presentan y te dicen es mi mamá, es mi tío, pero no existe vínculo biológico, es un hijo de crianza, por ejemplo, o es un tío de cariño, ¿sí? Entonces es muy importante poder hacer esa diferencia entre el vínculo biológico social del genético. ¿Qué tipos de vínculos biológicos nosotros adoptamos? Los directos y los indirectos. Los directos van a ser solamente aquellos que sean de padres a hijos y de hijos a padres. Y los indirectos, a pesar de que queramos mucho a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros sobrinos y a nuestros primos, todos esos vínculos van a ser indirectos, ¿sí? Porque la transmisión genética es indirecta. Del abuelo al nieto nos saltamos una generación entre hermanos, si bien los hermanos completos tenemos una misma madre y un mismo padre, pero probablemente el 50% que me hereda mi madre y el 50% que me hereda mi padre no sea el mismo que le heredaron a mi hermano. Por lo tanto, podemos haber recibido una dotación genética totalmente distinta y a pesar de que nos queremos un montón y de que compartimos un montón de cosas, ser
completamente distintos genéticamente. Entonces, no nos enojemos, los vínculos directos probatorios para identificación mejores son los directos, y los indirectos nos van a hacer negar un poco más, pero no son imposibles. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la determinación de vínculos biológicos? La identificación de individuos o establecer un vínculo biológico de parentesco mediante la comparación con los potenciales parientes biológicos. Bueno, y al tratar de establecer el vínculo biológico, que lo van a escuchar como filiación, podemos tener varios resultados, o por lo menos dos. Y acá una cosa que quiero aclararles y me parece necesario: hoy en día se deben analizar por lo menos 20 marcadores de STR y no se acepta menos cantidad. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, los dos posibles resultados, los más comunes, son la exclusión de vínculo, es decir, se observa que no hay manera de que estas dos personas estén relacionadas genéticamente, y no va a corresponder valoración estadística porque simplemente no es posible. Y después tenemos el vínculo, o el otro posible resultado, que es la inclusión. Es decir, yo no puedo excluir ese vínculo biológico declarado. Y ahí lo que tengo que hacer es una valoración estadística. ¿Por qué tengo que hacer la valoración estadística? Porque podría ser que esas personas coincidan solo por el azar. Entonces, ¿qué voy a buscar yo? La valoración estadística es el índice de paternidad en el caso que estemos tratando de establecer un vínculo padre-hijo. Podría ser una abuelidad, una primo-hermandad, como sea. Bueno, ¿y qué es lo que yo voy a valorar en ese índice de paternidad? Es la probabilidad de observar los perfiles genéticos en el hijo, ¿sí? Si es que el padre legado es el padre biológico. Contra la segunda hipótesis, que la probabilidad de observar el perfil genético en el hijo, si el padre fuera un individuo tomado al azar no relacionado genéticamente con él, ¿sí? Es decir, por obra del azar. Y acá los voy a introducir en dos términos: el índice de paternidad y la probabilidad de paternidad. La probabilidad de paternidad es un término que les encanta a todos, y a los que hacemos valoraciones probabilísticas o estadísticas no nos gusta nada, y ahora les muestro por qué. Cuando yo tengo un índice de paternidad de 1,2 por 10 a la 7, estoy hablando en el orden de los 12 millones, ¿sí? Como lo vemos acá, el número de individuos es 1 en 12 millones. Y ese tiene una probabilidad de paternidad altísima, que es 99,59 después de la coma, que es la probabilidad de paternidad aceptada de error despreciable. Si yo veo el segundo índice de paternidad, 1,2 por 10 a la 6, es 1 en 1.200.000. Y así voy descendiendo: 1,2 por 10 a la 5, 1 en 120.000, y llego a 1,2 por 10 a la 3, 1 en 1.200. Todos tienen la probabilidad de paternidad de 99,9, ¿sí? Pero el único que nos va a servir es el de arriba, porque hoy en día la ciencia forense exige 5 nueves después de la coma. ¿Y por qué les pongo esto? Porque si nosotros tenemos en cuenta el número de habitantes en el mundo, somos 8.200.000 individuos, es decir, por 10 a la 9. En Argentina, según el último censo, somos 45 millones, creo que somos 46, o sea, por 10 a la 7, y en Salta, según el último censo, 441.351 individuos, es decir, por 10 a la 6. Entonces, como yo vivo en Salta y voy a analizar los perfiles genéticos de los individuos de Salta, no voy a aceptar para una paternidad nada que esté por debajo de 10 a la 6. ¿Por qué? Porque si una persona, o sea, tenemos uno en 1.200.000 y la población de Salta es 1.400.000, no puedo aceptar un índice o una valoración por debajo de eso. Tendré que usar una batería extraordinaria de análisis para poder comprobarlo. Entonces, cuando les toque analizar una paternidad, o si alguno de ustedes admite en sus laboratorios análisis de paternidad, tengan en cuenta estos números a la hora de valorarlos. Y acá les muestro un caso muy viejito. Nosotros hubo un accidente de tránsito en la rotonda de Güemes. En ese accidente resultó un cuerpo calcinado, pero había que identificar el cuerpo. Entonces nos trajeron material, estaba parcialmente calcinado, no totalmente, porque si no, no hubiéramos obtenido material genético.
Entonces, cuando empezamos a hacer la identificación del cuerpo, nos dicen que teníamos familiares disponibles la mamá, el hermano y un padre que no se presentó a donar la muestra. Cuando hacemos el estudio en ese momento, en el 2013, solamente teníamos una batería de 15 marcadores. Cuando hacemos la evaluación estadística, nos daba 9,16 por 10 a la 3, es decir, una probabilidad de maternidad de 99,87. Y es muy corto. Entonces, en ese caso, teníamos un hermano varón para hacer un cromosoma Y, se trajo ese hermano varón, nos daba el cromosoma Y, pero necesitamos la muestra del padre para corroborar identidad, porque podría ser que esta coincidencia sea por el azar y no porque realmente era un hijo de esta gente. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un informe pericial, si bien tiene un poder estadístico altísimo la genética, tenemos que tener en cuenta estos números para poder informar cosas coherentes y no confundir a nuestros solicitantes. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo les dije que hoy en día no se acepta nada por debajo de 20 marcadores. Haciendo una simulación teórica y técnica, yo introduje mi perfil genético en la base de datos nacional de España, que tiene 93.567 perfiles. Y si yo solamente analizaba 12 marcadores, yo podía en esa base de datos ser la mamá o la hija de 38 personas. Si yo sumaba un marcador más, es decir, 13 marcadores, podría ser la madre de 20 personas. Si sumaba un marcador más a 14, podría ser de 16 personas. Y si sumaba un marcador más 15 marcadores, podría ser la madre de 13 personas. Y yo vivo en Argentina, no vivo en España. Y estas personas eran todas más grandes que yo, es decir, es una coincidencia por el azar. Haciendo todas estas pruebas genéticas, los genetistas determinaron que para poder excluir estos falsos positivos, la única forma de hacerlo es analizando por lo menos 20 marcadores, para evitar que las coincidencias sean por el azar y que realmente esas coincidencias sean porque son reales. ¿Sí? Otro falso positivo, este también es un caso de España. En el 2004 hubo un atentado de Al Qaeda en el subte de Madrid, ¿sí? Y habían un montón de cadáveres y habían quedado con la persona de interés. El PD es la persona de interés. Había un grupo familiar que tenía una madre que buscaba a su hija, que es este caso, y había una hija que estaba buscando a su madre. Cuando se hacen los perfiles genéticos, la persona de interés y habían analizado 15 marcadores, aclaro. Esta persona de interés, el color gris, podía ser la hija de esta madre que buscaba y podía ser la madre de esta hija que buscaba. Pero esa persona no podía ser la misma persona por las edades y por un montón de cuestiones. Entonces, en ese caso, se empleó una herramienta que no es identificatoria, pero sí es de exclusión, que es el ADN mitocondrial, para determinar la matrilínea, porque eran una madre y una hija que buscaban hija y madre. Entonces se hicieron los ADNs mitocondriales de esta madre y de esta hija, eran diferentes, y después se hizo el de la persona de interés, ¿sí? 73, bueno, coincide con el de esta madre. Entonces, la persona que estábamos buscando era esta y no era esta. Entonces, como verán, cuando se produce la identificación o cuando se intenta la identificación de individuos, no basta con una sola batería de marcadores, sino que necesitamos de todas las herramientas disponibles. Bueno, en el fuero penal es un poco distinto que el civil. En el fuero penal nosotros vamos a trabajar sobre evidencias biológicas y van a existir etapas previas para la solicitud de una pericia genética y la revisión de estas muestras. Lo primero que tiene que ocurrir es que nos expresen a los analistas con claridad el punto de pericia que debemos responder. Y dentro de esto nosotros lo que habitualmente hacemos son la determinación de indicios biológicos, ¿sí? O la identificación de esos indicios biológicos que habitualmente son sangre, saliva, semen o células en general, para después hacer la parte de genética forense, que consta de la cuantificación del ADN, es decir, determinar
cuánto ADN hay y si hay ADN masculino o femenino. Y el estudio genético, que puede ser la determinación del perfil genético en muestras dubitadas, es decir, sabemos de quiénes son, la determinación de un perfil genético en muestras indubitadas para el cotejo, o la determinación de vínculos biológicos de parentesco, con diferentes fines. Entonces, cuando nos servimos de esa evidencia, debemos constatar que, que ese material viene con una cadena de custodia, que es un documento que consta de varias cosas. Por ejemplo, un rótulo, un acta de toma de muestra y un consentimiento informado y un registro de continuidad donde dice, que es este último de acá, que es donde se registra por todas las manos que ha ido pasando esa muestra desde que fue colectada en la escena hasta su análisis. Y es muy importante no dar resultados a priori sobre un elemento recogido en el lugar del hecho. Por ejemplo, decir, este hisopado recogió la habitación, tiene manchas sanguinolentas. No, lo que nosotros deberíamos decir si la colectamos es hisopado recogido en la habitación con aparentes manchas de aspecto sanguinolento o rojizas. Porque yo les muestro acá, a mí cuando doy clases me encanta poner esto, la sangre con 24 horas depositada en una gasa tiene ese color rojo rutilante y a medida que pasan los días, por ejemplo la última dice 6 meses, se parece más a una pintura o a tierra que a la sangre misma. Entonces, si bien nuestros 5 sentidos son muy útiles a la hora de valorar un elemento para ser colectado, nosotros no tenemos que confiar tanto en los sentidos o en la percepción de los colores, de las texturas, sino en las pruebas bioquímicas que vamos a realizar para determinar si fehacientemente esto es sangre o es otra cosa. Después, otro punto que es muy importante es la identificación de las muestras, ya sean dubitadas o indubitadas, respetando la forma de recolección y el uso de protocolos de acondicionamiento indicados. Como les digo de nuevo, ninguno de esos protocolos están inventados en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, son protocolos que están acordados a nivel mundial y a nivel de Argentina. En Argentina hay un protocolo de colecta nacional que está disponible, es un protocolo unificado de los ministerios públicos que está totalmente expuesto cómo se va a levantar cada muestra y para cada especialidad, desde la toxicología, la ingeniería, la biología y cuánta ciencia se imaginen. Si a alguno le interesa de manera particular, se los paso a todos porque o los dejo acá en el colegio para que los tengan todos disponibles porque realmente es material bibliográfico gratuito y que deberíamos conocer un poco todos. Bueno, estos indicios biológicos de los cuales les comentaba son muy importantes o son muy interesantes para los genetistas porque son los que contienen las células sobre las cuales nosotros vamos a obtener el ADN para la identificación y con el objetivo de saber a quién pertenecen o poder conectar dos personas en una escena criminal. Bueno, dentro del flujograma forense, algo ya les he adelantado, nosotros tenemos la muestra, tomamos una muestra a partir de ese indicio y vamos a realizar pruebas confirmatorias y presuntivas y confirmatorias para la determinación de esos fluidos biológicos. Si nos diera positiva para fluido humano, nosotros vamos a extraer y purificar el ADN, vamos a cuantificar y vamos a hacer una amplificación para obtener los fragmentos STRs. Vamos a hacer una electroforesis capilar y después vamos a analizar los datos e informar lo que obtuvimos. Si fuera negativa para fluido humano, ¿sí?, podría extraer y purificar el ADN mitocondrial. Si fuera de interés para la causa, a lo mejor para la causa, si no es humano no nos importa. Podemos hacer una prueba de citocromo bioxidasa, podemos secuenciar y determinar la especie vegetal, animal y otras. Pero solamente si esto tuviera interés investigativo, a lo mejor no tiene ningún interés. ¿Y qué deberíamos preguntar o qué nos debería preguntar el fiscal o el magistrado que está interviniendo en la investigación? Bueno, esas preguntas nosotros les llamamos hipótesis porque nosotros vamos a probar cuántas veces más probable es una hipótesis a otra. Las preguntas que normalmente hace la fiscalía son: ¿hay material biológico para estudios? ¿Hay ADN? ¿Es el sospechoso aportante a la muestra o el sospechoso con su perfil genético ha aportado a la muestra? Y las preguntas que se haría la defensa es: ¿los aportantes a la muestra podrían ser individuos que se han tomado al azar de la población? Es decir, ¿podría ser la muestra de cualquiera y no del sospechoso?
El material presente no se corresponde con la escena porque podría pasar de que nosotros encontremos material biológico, pero que no sea de la escena criminal, que sea de otro momento. Clásico es cuando dos personas coexisten en una casa, son habitantes de la misma casa y ocurre un hecho criminal. Es muy probable que nosotros encontremos material de ambos, a pesar de que no puede ser circunscripto al hecho en particular. Bueno, una vez que nosotros tenemos los perfiles genéticos, es decir, la evidencia de ADN, nosotros la tenemos que comparar con algo. ¿Y con quién la comparamos? Con el perfil de referencia. Es decir, el rastro biológico, nosotros lo vamos a comparar con el perfil genético de la persona de interés. Y vamos a hacer una valoración de que si esa coincidencia es por identidad, es decir, porque pertenece a la persona de interés, o si esa coincidencia es por el azar, o porque es un cosanguíneo de la persona de interés, a lo mejor es el hijo, el hermano, no lo sé. Entonces, ¿qué conceptos vamos a tener que tener en cuenta? Nuestra única realidad es un perfil genético que se recupera del rastro. Lo que nosotros observamos del perfil genético no siempre va a reflejar lo que en realidad pasó, porque dependemos del material biológico de partida. Si es un material escaso, si han intentado limpiar la escena o si se tratara de un hueso, bueno, podemos llegar a obtener algo extraño o perfiles incompletos. Sobre lo que nosotros observamos y con otros datos, ayudamos a que los magistrados hagan inferencias. Nosotros no detectamos culpables. Para hacer las inferencias asumimos como ciertos algunos postulados o proposiciones propios de la ciencia, no de nuestros. Entonces tenemos que contar con reglas de interpretación. ¿Y esto a qué me refiero? Bueno, un laboratorio serio debería fijar criterios para el análisis de esos perfiles. Es decir, cuando yo obtengo el perfil de rastro, ¿ese perfil es informativo? ¿Es apto para cotejo? Si sí es apto para cotejo, debo después interpretarlo. Es decir, debo determinar si es un perfil que corresponde a una mezcla de perfiles genéticos de individuos o es un perfil único. Y una vez que tengo ello, debo clasificar este perfil mezcla. Para ello voy a usar umbrales. Umbrales que han sido determinados en los procesos de validación de los métodos. Cuando veo un perfil mezcla voy a tener que determinar el número de contribuyentes y si hay un desbalance, es decir, si yo tengo la misma proporción de los contribuyentes o si alguno está en exceso y otro está en defecto. Y luego, una vez que ya determine todo esto, voy a hacer la comparación con los perfiles de referencia. Es decir, si yo no tengo un perfil de referencia, no tengo contra qué comparar. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok. Dentro de los tipos de casos que el Ministerio Público o el Fuero Penal en la provincia de Salta abordan, tenemos los delitos sexuales, que son en número, corresponden aproximadamente entre un 60 y un 70% de los casos que recibimos. Luego tenemos delitos contra las personas, que pueden ser homicidios o lesiones, se corresponden más o menos a un 5%. Robos, hurtos, accidentes de tránsito e identificación de personas, el 15% resta. Y dentro de la identificación de personas podemos trabajar con cuerpos calcinados, putrefactos o con personas con supresión de identidad vivos. Bueno, en el fuero penal nosotros podemos tener diferentes resultados, por ejemplo, negativos para indicios biológicos. ¿Y eso qué quiere decir? Principalmente podría ser que no hay material, que hay muy poco, que había y que lavaron o limpiaron, que había y se degradó por las condiciones ambientales. Y podemos tener resultados positivos también. ¿Eso qué implica? Que hay material para continuar con un estudio genético. Pero es necesario, corresponde al hecho, es pertinente. Si la respuesta es sí, necesito sí o sí las muestras para el cotejo, las indubitadas, las de referencia, la de la víctima, la del imputado, la de la madre, la de un padre, la de un hijo. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de estudios genéticos, nosotros sabemos que el ADN está presente en la mayoría de las células de nuestro cuerpo y es exclusivo de cada uno de nosotros, y nosotros siempre que pasamos por algún lado dejamos un rastro o una huella, a donde vayamos y toquemos algo. ¿Qué permite el ADN? Tiene un poder de discriminación tan alto, ¿sí?, que nos permite identificar y excluir
Y por eso, y el número estadístico es tan alto que hace que muchos lo perciban como infalible. Sin embargo, una prueba de ADN tiene algunas limitaciones, ¿sí? Que podría ser que tengamos ADN indetectable o que esté en tan baja concentración que nosotros no podamos ni siquiera interpretarlo. Entonces nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado cuando demos un consejo o cuando asesoremos a alguien, porque ese ADN puede estar sujeto a errores y a sesgos, ¿sí? Es decir, que los perfiles se pueden interpretar de manera incorrecta, incluso si detectamos ADN en el lugar de delito, esto no determina la culpabilidad. Entonces, el ADN se va a considerar dentro de un marco compuesto por otras pruebas y no es el único instrumento probatorio para resolver un delito. Entonces, no le demos tanta fuerza al ADN, ¿sí? Es increíble su poder de discriminación, pero pero en un contexto dado. No siempre nos va a resolver. Bueno, en el fuero penal, como en el fuero civil o como en el fuero de la identificación de personas, tenemos exclusiones e inclusiones. Si el perfil del rastro es diferente al perfil del individuo para cotejo, es decir, de la víctima o del imputado, excluye. Entonces, no se corresponde con el perfil genético del individuo sospechado. Podemos decir tranquilamente que no corresponde al individuo que está siendo analizado. Ahora, si nosotros encontramos una coincidencia entre el rastro y el perfil del individuo sospechado o de la víctima, tenemos una inclusión. Y ahí vamos a tener que hacer de nuevo una valoración probabilística de los resultados. Vamos a determinar lo que se denomina estimación del LR o del Likelihood Ratio o índice de verosimilitud, que no es otra cosa que comparar las dos hipótesis, ¿sí? Es la probabilidad de obtener los perfiles genéticos si la hipótesis 1 es cierta, contra la probabilidad de obtener los perfiles genéticos si una hipótesis 2 es cierta. Es decir, es un cociente de probabilidad y así se debe valorar cualquier evidencia forense. En genética se utiliza mucho, no es tan utilizado en otras disciplinas forenses, pero el Likelihood Ratio es determinar cuántas veces más probable es un evento a otro. Entonces, ¿qué valores podrían tomar este Likelihood Ratio? ¿Sí? Si el LR es mayor a 1, apoya la hipótesis 1, es decir, a la hipótesis de la fiscalía probablemente. Si el Likelihood Ratio es 1, la evidencia es neutra, o sea, no va a favor de ninguna de las dos. Y si es menor a 1, la evidencia apoya la hipótesis 2, es decir, al denominador. Acá les he puesto este cuadro, no lo solemos usar mucho porque en ciencias no todo es 1 más 1, 2, pero está en el list, ahí les dejé en la bibliografía para que puedan buscar este trabajo. En realidad es una guía que ha salido en el 2020, eh, donde le da un valor a ese LR. Como vemos acá en el medio, es inconclusivo neutra. Cualquier cosa por debajo de 1 apoya la hipótesis de la defensa. Y cualquier cosa por arriba de 1, ¿sí? Apoya la hipótesis de la fiscalía, y cuanto más grande es el número, más fuerte es la evidencia. Esto le sirve más a los abogados. Yo les he dicho que este 10.000 a nosotros no nos sirve, disculpen, porque es un 10 a la 4. Nosotros vamos a tomar como muy evidencia fuerte cualquier número que esté por arriba de 10 a la 7, es decir, 10 millones. El marco bayesiano es muy importante aplicarlo, que es esta determinación del Likelihood Ratio, porque no siempre un match o una coincidencia es una identificación. Hay que integrar los resultados de ADN con los resultados obtenidos de otras disciplinas forenses. Yo les mostré ese falso positivo, donde yo podría haber sido la madre de un montón de gente y no lo soy. Tengo una sola hija y vive acá en Salta. Entonces, hay que ser muy conscientes a la hora de valorar la prueba genética. Y hay que tener muchos recaudos, como por ejemplo, no analizar menos de 20 marcadores, integrar los resultados de ADN con otros resultados obtenidos. Por ejemplo, por más que encontremos ADN en una persona, si esa persona hace 10 años no está en Argentina, difícilmente sea quien ha cometido el crimen o que esté involucrado. Y el teorema de Bayes nos permite combinar
los resultados genéticos con los no genéticos para poder dar un veredicto eh, o hacer una aproximación a la verdad. ¿Qué podría ser una evidencia no genética? El lugar del hallazgo de los cuerpos, por ejemplo. Esto se utiliza mucho en valoración de las pruebas de identificación de personas en grandes catástrofes. Características antropológicas. Por ejemplo, estoy buscando el cadáver de un hombre y el femenino me da match con un grupo familiar. Bueno, pues es imposible porque estoy buscando un masculino, no un femenino. La documentación fotográfica podría ser una prueba no genética. Y eso nos podría ayudar a identificar los aportantes de la muestra, ¿sí? Si bien la evidencia no genética se puede, digamos, es más difícil de cuantificar que la evidencia genética, nosotros podemos utilizar la probabilidad a priori para poder emplearla para decir cuántas veces es más probable o para darle más peso a la evidencia genética, en realidad. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Espero no haberlos aburrido. Solamente me gustaría que piensen a la bioquímica forense como una posibilidad dentro de las ramas de la bioquímica. Es súper interesante, es un campo en el cual actuamos muy pocos y estamos dejando que otras disciplinas nos avasallen y estaría bueno que nos hagamos cargo de esta rama que es tan linda. Nosotros, como peritos, no importa si es desde la genética, desde la toxicología, de la bacteriología, de la clínica, no estamos para hacer presunciones de inocencia o culpabilidad, sino proveer de herramientas para la información objetiva a la justicia. Es lo único que tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias por su atención. Les dejo mi mail para cualquier consulta. Y bueno, acá estoy. Tenemos una consulta. Bueno, Ale, muchas gracias. La verdad que muy interesante la charla. Creo que también lo que le da un condimento extra es toda esta cosa de haber visto por ahí en una serie la resolución de casos y todo, entonces creo que le da algo más interesante. Y bueno, muy bueno y también muy bueno recalcar el rol que puede tener el bioquímico dentro de esta área, que es muy importante y que además nosotros estudiamos la genética, estudiamos y tenemos muchas otras herramientas que también enriquecen el trabajo dentro de la justicia, entonces me parece algo muy válido de recalcar y sobre todo que alguien como vos, especialista, hable y nos cuente también y nos abre un poco el panorama de todo lo que nosotros podemos hacer dentro de la justicia, cómo podemos contribuir. Así que me parece muy valioso. Así que bueno, antes que nada, muchas gracias. Y también quería decirte que tenemos una pregunta en el chat Bien. que dice, me queda una duda en el tema de los vínculos directos e indirectos. En el caso de los gemelos, ¿dónde entraría? Los gemelos univitelinos, es decir, vienen de un mismo espermatozoide, de un mismo óvulo, son clones. Son dos individuos que van a tener exactamente el mismo genoma. Entonces, son clones, o sea, no es un vínculo directo ni indirecto, o sea, son iguales. Para la genética es imposible de discriminarlos. Bueno, dentro de los gemelos univitelinos tenemos una sola posibilidad, que son los gemelos sesquicigóticos, que de los gemelos univitelinos pueden diferenciarse hasta en un 30%. En ese caso, los podríamos valorar como hermanos de mismo padre y madre, como podríamos valorar un mellizo. Son vínculos indirectos, porque no siempre, a excepción de los gemelos univitelinos que son clones, no siempre recibimos la misma carga genética de nuestros progenitores. Por lo tanto, el vínculo no es directo. De hecho, cuando tenemos que probar hermandades sin que estén presentes los padres, nosotros a veces tenemos inconclusivos y sabemos que son hermanos porque es una prueba, o sea, eh, tenemos la plena certeza que son hijos del mismo padre y misma madre y no han recibido ni un alelo igual al otro. Entonces son vínculos indirectos porque no nos permiten probar la afiliación. Claro. Y en el caso, por ejemplo, ¿no? Si cometiese un crimen y hay gemelos, se encuentra material genético, en ese caso, ¿cómo haría para diferenciarse si se trata de uno o de otro? Desde la genética clásica es imposible, lo podemos diferenciar por huellas dactilares.
podemos diferenciar también ahora, hay unas técnicas de metilación de ADN. Se supone que nosotros desde la epigenética expresamos diferentes, por más que seamos clones genéticos, expresamos diferente, qué sé yo, la composición de nuestra sangre, la presencia de algunos marcadores genéticos. Entonces, se supone que estudiando la metilación del ADN se puede llegar a determinar. Pero, por ejemplo, en la Bueno, prueba de paternidad, nosotros claro, no trabajamos en la parte civil, pero sí tenemos consultas de la parte civil. Hay un caso que todavía está en cómo solucionarlo porque están probando la paternidad de un niño y el padre tiene un hermano gemelo. Y claro, los dos se dicen, él es el padre, él es el padre, y bueno, probablemente el juez tenga que tener otras herramientas para hacer esa prueba de paternidad, porque eso no lo puedes probar ni con metilación. claro. Qué bárbaro, o sea, qué fino llegar hasta a ese nivel de análisis, ¿no? Sí. Y siempre va a depender también de quién es la víctima y quién es el victimario. Por ejemplo, a nosotros no nos interesan las patologías emergentes en la patología que puede llegar. Lo cierto es que hay patologías que nosotros sí podemos verlas en los electroencephalogramas, como podría ser la trisomía del par 21. Generalmente la trisomía del par 21 es el síndrome de Down, está asociada a víctimas, no a victimarios. Por lo tanto, no entra en conflicto porque a nosotros no nos importa la trisomía, no, nos importa probar que ese individuo es la víctima. Y en el caso de la trisomía nos da más información porque un individuo trisómico es un individuo muy particular. También podemos observar trisomías del par 18. Alguna vez también hemos trabajado en conjunto con la gente de la oñatidia, porque en el diagnóstico del cáncer molar, puede ser la dotación molar, o sea, un cáncer de útero, que se produce hay una fecundación anormal donde se produce una mola. Y es muy importante el diagnóstico si es doble dotación cromosómica masculina o femenina para el pronóstico del cáncer y el tratamiento. Y si bien no es una causa penal, nosotros les hacemos los análisis para determinar la doble dotación, o sea, es decir, como se produce la fecundación sin que una de las dos células, ya sea el óvulo o el espermatozoide, tenga núcleo, se produce un individuo monocigótico. ¿Sí? Vemos como si fuera la mitad de un perfil. Y lo que determinamos es si la carga es paterna o materna para ver el pronóstico y el tratamiento. Si es doble dotación paterna, el cáncer es más invasivo y un tratamiento más fuerte que si es materno. Bueno, también colaboramos con eso. Qué Eh, bárbaro. entonces, hemos logrado hacer un montón de redes con gente de los hospitales para poder ayudarlos en el diagnóstico y a veces nosotros hemos necesitado algunos materiales para hacer pruebas. Por ejemplo, cómo vemos los Klinefelter o los XX0, y nos han brindado el material para poder ver si nosotros es importante poder caracterizarlos para poder darnos cuenta. Claro. Bueno, además de resaltar, digamos, el rol que tiene el bioquímico en todo esto, también hay que resaltar o se puede, nos podemos sentir muy orgullosos en Salta con tener un laboratorio que haga este tipo de técnicas y que esté certificado, tener este nivel de complejidad en el análisis, me parece algo muy valioso también de resaltar hoy en la charla, ¿no? Que algunas veces uno no lo conoce a ese dato. Sí, bueno, conmigo trabajan dos bioquímicos que también están ahora por recibir su título de especialistas, Gabriela D'Ascenso y Marcelo Parada. Ujú. Nosotros tenemos un laboratorio multidisciplinario, también trabajamos con tres biólogas, dos técnicas de laboratorio, en genética en particular. Eh, pero sí los invito a que se sumen a ser peritos. Hace falta gente que sea a cargo de esto. Y bueno, yo me estoy poniendo vieja, la Gaby se está poniendo viejo, Marcelo también, y ¿quién va a quedar con nuestro legado? O sea, y Bueno, es súper esto lindo. también entonces puede ser como esta charla servir como nexo, como invitación a todos los interesados que se quedaron hasta ahora, hasta el final, para saber esta necesidad y también abrir ese camino, ¿no? Sí, Para poder introducirnos en un área que algunas veces no es tan conocida o tan divulgada o por toda la comunidad. Así que, bueno, muchísimas gracias, Ale.
por Bueno, todo lo que ustedes, hiciste, todos tus conocimientos y el tiempo. Y bueno, gracias a todos los que se quedaron con nosotros para compartir esta charla. bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, y acá estoy para lo que necesiten. Perfecto, buenas noches a todos.